y les saludamos a esta hora a Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, sí, CGT. Bienvenido Rubén Darío Gómez a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros, Rubén Darío. Roger, muy buenos días para ti y para todos los televidentes y todo tu equipo de trabajo. Gracias por la invitación igualmente. No, señor, con mucho gusto. Gracias a usted por aceptar la invitación. Oiga, Rubén Darío Gómez, nosotros todos los días reflexionamos y a toda hora sobre cómo es que es el devenir político de nuestra patria boba. Cada ratico lo repito, porque recordamos la patria boba cuando logramos la independencia, pero fuimos tan bobos que entre nosotros mismos seguimos aporreándolos, que dimos la oportunidad de que se nos reconquistara, ¿cierto? Entonces, así somos, así no hemos cambiado. A usted, a propósito de esto que estábamos diciendo de la política como se hace hoy, a punta de gritos, de insultos, de improperios, trascendiendo, ¿cuál trascendiendo? Y respetando la política verdadera y lo que jurídicamente debe ser. ¿Usted qué piensa? ¿O estamos exagerando demasiado? No, Roger, es muy preocupante que uno todos los días que se levanta, gracias a Dios nuestro Señor con vida y salud, encuentra una problemática diferente, encuentra un discurso diferente, un pueblo que todos los días nos confundimos más. En lo que yo llevo de existencia, estoy pues viendo una situación muy delicada, que uno no encuentra pues como una estabilidad real para nuestro país, para nuestra patria, para todos nosotros los ciudadanos, porque siempre encontramos como una situación diferente, un discurso diferente, y como ustedes de pronto los alcancé a escuchar, es como nos estamos maltratando entre todos nosotros mismos, partiendo de quien tiene que dirigir el país con transparencia, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, y saber dirigir el país para el bienestar, no para confundirlo, no para generar más violencia, para generar tantas cosas que de pronto se derivan después de unas declaraciones que se puedan dar. Muy delicada la situación, muy preocupante, pero bueno, ese es el país que nos corresponde y hay que seguir adelante, Roger. Sí, señor. Usted dice una parte, se refiere a quien dirige, pero también a quien está al otro lado en la oposición. Cuando decimos nosotros que la polarización es en nuestra democracia necesaria, porque estamos hablando de polos, obvio. ¿Qué tal que Rubén Darío Gómez pensara, que tuviera el mismo pensamiento patronal, digámoslo así? Pues entonces no podría cumplir con eficiencia en su labor de estar al frente de una confederación como la CGT, que defiende derechos de los trabajadores. Entonces, los polos son absolutamente necesarios, pero hay que ponerlos en nuestra democracia, sobre la mesa de la discusión, con altura, con respeto, con responsabilidad. El problema es que la polarización ya no se refiere a los polos en una democracia necesarios, sino a los extremos que se odian y que se faltan al respeto y terminan, sinceramente, generando lo que siempre hemos nosotros querido rescatar. No, gente, no odie la política ni a los políticos, la política es necesaria, pero ¿cómo no van a odiar la política? ¿Cómo no se va a desprestigiar la política si la hacen de esa manera? Sencillo. Sí. Tienes toda la razón, Roger, porque es cierto, los dos polos se necesitan, todos dos son necesarios para poder hacer una discusión clara, transparente, de beneficio a la ciudadanía, de beneficio a un país. Pero lo has dicho, los odios que se generan son muchos, la división es mucha y la gente vamos perdiendo credibilidad en los políticos. Lamentable. Y bueno, hablemos de, por ejemplo, la reforma laboral, vea cómo se manosea. ¿Usted qué nos puede decir? ¿Cuál ha sido su pensamiento acerca del manoseo, expresión que hemos utilizado nosotros acá, de los derechos de los trabajadores, manoseo desde el punto de vista político? Primero, Comisión Séptima del Senado de la República, 8 de 14 senadores deciden no llevar la discusión a la plenaria como democráticamente se espera, que se discuta. Simplemente 8 deciden hundir el proyecto de reforma laboral. Pero luego, en medio de ese manoseo, todo esto es una opinión, pero ya nosotros lo hemos
digamos, respaldado con argumentación de que suena esto. Por ejemplo, podemos calificar de manoseo, que nosotros los periodistas no deberíamos calificar, pero como tenemos el conocimiento y el contexto, ya sabemos que así le ayudamos a entender a nuestros internautas y televidentes. Entonces, cuando ya sale el presidente de la República, como le hundieron la reforma, convoca la consulta, entonces ya sí en el Senado y dice, no, mentira, venga, revivamos la reforma laboral, pero revivida y discutida para beneficiar a quién realmente. ¿Usted qué piensa de ese? Permítame, vuelvo a emplear la palabra, manoseo, Rubén Darío Gómez. Roger, qué pesar de nuestro país y para los trabajadores colombianos. Tenemos una reforma laboral que fue la Ley 50 del 90, que ahí se modificaron gran parte del Código Laboral colombiano, se generaron unas grandes formas de emplear los trabajadores. Hoy el país necesita una verdadera reforma laboral por todas las circunstancias y formas o métodos de trabajo que se están viviendo. Fuera de eso, yo siempre he manifestado en muchas partes, aquí lo que se necesita es un gran estatuto del trabajo que regule las relaciones reales entre trabajadores, empresarios, la justicia y el gobierno, porque es que toda vez que quiere en un cuatrenio un presidente o un gobierno quiere hacer cambios en el Código Laboral, entonces inmediatamente va a proceder porque es beneficioso o no es beneficioso. No, yo creo que debe haber algo claro para los trabajadores colombianos y vuelvo y reitero, aquí con todas estas formas de trabajo, que por horas, que por días. Mira, hoy en día los jóvenes ya quieren ser emprendedores. Los jóvenes no quieren estar encerrados en cuatro paredes tantos años de vida laboral. Ellos quieren trabajar desde la distancia, quieren trabajar con las tecnologías. Las empresas se están tecnificando, se están automatizando. Las empresas se están poniendo hoy en día acorde con la tecnología, con la robótica. Viene la inteligencia artificial. Cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia, todo el mundo encerrado, entonces la mejor salida para poder hacer algún trabajo, alguna situación que se pudiera presentar para las mismas empresas y para las mismas personas como nosotros, teníamos que tratar desde la distancia, por este mismo medio que tú y yo estamos hablando ahora y que nos estamos dirigiendo a la población de aquí de Colombia y que nos está mirando. Entonces aquí tiene que haber, no el manoseo como tú lo dices, no, que realmente se legisle por parte del Senado de la República, por parte de los señores senadores, una gran reforma laboral que beneficie al país frente al mundo que nos avecina con toda la inteligencia artificial, las tecnologías, la robótica y todo lo que se puede venir. Rubén Darío, buenos días. Hola, Germán, buen día, qué bueno verte. Igualmente, un placer. Rubén Darío, una pregunta sobre esto de los derechos laborales. Cada vez que las centrales obreras, la gente del común habla de mejores condiciones laborales o de recuperar lo que se había perdido, pues se siente desde otro punto de vista de otros sectores como un ataque al empresariado, y así lo han visto muchos gobiernos también, y lo estamos viendo en este momento en el Congreso y en la oposición. ¿Por qué esa idea de que si se mejora la calidad o los derechos laborales de los trabajadores se afecta al empresario? Claro que sí, se aumentan los costos laborales, pero no es un gana y gana. ¿Por qué se estigmatiza tanto cualquier mejora que se pretenda para los trabajadores versus lo que perdería el empresariado? A ver, Germán, eso es tú lo has dicho, es una estigmatización que se hace frente a cualquier reclamación que se hace del movimiento de los trabajadores, desde el movimiento sindical. Y yo creo que los trabajadores han perdido, y eso es lo que se está tratando de rescatar hoy. Recordemos la Ley 50 del 90, donde se acabó el retroactivo de cesantías, donde se crearon otras jornadas de trabajo diferentes con los pagos de los porcentajes nocturnos, con el pago de los dominicales y festivos, con el pago de horas extras, y entonces y la forma de contratación que ya se convirtió no a término indefinido, sino a término fijo, por cooperativas de trabajo asociado en su momento, después por la cuestión de las empresas temporales, y entonces es buscando abaratar los costos para poder supuestamente prestar los servicios.
Pero entonces resulta que para poder hacer todas esas labores de rebaja, de prestación de servicios, de vincular trabajadores, había que rebajar los costos de la mano de obra. Pero esa rebaja de costos de mano de obra, que es lo que hoy se tiene en gran discusión, ¿quién no va a querer ganarse un peso más en el turno de la noche? Es que el turno de la noche es para descansar, para dormir, y es un trabajo pesado, por eso se llama noche, descanso. El trabajo de la tarde es de 2 a 10, pues es un trabajo que se puede regular un poco más, o el de la mañana. De todas maneras, yo creo que por eso vuelvo y reitero lo que decía ahora, aquí tiene que haber un gran estatuto del trabajo que realmente reivindique tanto a los trabajadores como los beneficie a los empresarios, porque la ley 50 del 90, la 787, la 767, prometieron que si no se cumplía con esa gran reforma laboral se volvería al estado anterior, pero el estado anterior no volvió. Antes proliferó más la temporalidad, los contratos de trabajo por prestación de servicios, mano de obra y todo esto. Yo creo que los trabajadores también merecen tener unos buenos beneficios económicos para ser más eficientes, para prestar un mejor servicio. Si a la empresa le va bien, la empresa es capaz de pagar. Aquí las grandes empresas en el país, de las que quedan, son empresas que todavía pueden pagar a los trabajadores esos beneficios. Pero también hay que reconocer que las pequeñas empresas como las MIPYMES y con todos estos trabajadores que hay por fuera hoy, mire, hoy la informalidad está rondando más del 60% y cómo se está hablando de la informalidad en este ajetreo que hay de la famosa reforma laboral, como lo decía Roger, que la manosean para un lado y para el otro. Y entonces, ¿qué es lo que se define? ¿Qué es lo que se está pretendiendo? ¿Cómo es que quieren jugar con el trabajador colombiano? Y vuelvo y reitero, los jóvenes de hoy están pensando de otra forma, están mirando otra forma de vida, de trabajo, de cómo tener la oportunidad de estar desde la distancia prestando el servicio y no encerrado, vuelvo y reitero, con todo el respeto, entre 4 paredes, 30 o 40 años o más para poder lograr un objetivo en el término de su vida laboral. Rubén Darío, buen día, cordial saludo. Javier, buenos días, gracias. Igualmente para ti, un saludo. Quisiera que me diera la posición de la CGT, específicamente. ¿Les gusta la reforma laboral que se está tramitando en este momento en el Congreso o prefieren la consulta popular? Y dos, ¿qué piensa de un boquete que se está abriendo y que se va a discutir y que lo va a definir en el último debate del Senado de la República, de esa famosa contratación por horas, contratación y cotización por horas? Javier, qué buena pregunta me hiciste, hombre. La Central Obrera CGT, desafortunadamente, después del fallecimiento de nuestro presidente, compañero Julio Roberto Gómez Esguerra, sufrió una crisis muy grande y se reventó internamente por todas las ansias del poder que habían ahí. Ante el fallecimiento del compañero aparecieron o surgieron un poco de personajes que querían ser presidentes, querían asimilar al compañero Julio Roberto. Luego se viene el gobierno que está actual y revienta la Central Obrera, porque nosotros siempre hemos actuado, nuestro sector siempre ha actuado con autonomía, independencia, la transparencia, la democracia, el respeto, todo lo que podamos decir, y no dejarnos someter por gobierno alguno, para poder tener esa crítica que yo puedo estar haciendo hoy. Nosotros de la reforma laboral de hoy estamos buscando es que se proteja el trabajo en el país, se protejan los trabajadores. Se le dio oportunidad a la clase trabajadora de este país, al mismo movimiento sindical. Y vuelvo y reitero, nuestra Central Obrera desafortunadamente tiene 3 vertientes hoy. Nuestra CGT Colombia tiene 3 vertientes. Las que están con el gobierno y las que estamos independientes al gobierno, o sea, la independencia para poder criticar lo que se haga o lo que se diga. Nosotros no estamos... Pues no considero que no es necesaria la consulta popular hoy para decir que se va a definir una situación de los trabajadores. Yo creo que no se puede jugar con los trabajadores colombianos para decir que se haga una consulta popular. Yo creo que eso está dirigido más a una campaña electoral, con todo respeto lo quiero decir, más en el momento que estamos viviendo, faltando 1 año y medio o menos de 1 año y medio para hacer unas elecciones, donde se va a gastar una cantidad de plata, que esa plata puede servir para los mismos estudiantes en el ICETEX,
para el tema de la salud y para otros temas más. Entonces yo creo que la situación, Javier, es que aquí se debe pensar en el país, se debe pensar en los trabajadores como debe ser realmente, que estos jóvenes de hoy que van surgiendo tengan las oportunidades de empleo para que ellos también logren objetivos. Nosotros hemos presentado como sector sindical, fuimos invitados a la Comisión Cuarta como sector sindical porque hemos tenido una posición de más avanzada, digámoslo, si se puede decir así, teniendo unas alternativas y unas propuestas, hablando de los 3 puntos esenciales, porque los puntos esenciales es recargo nocturno, la situación del pago de los dominicales y festivos y la situación del pago de horas extras. Pero bueno, bienvenido todo lo que sean ganancias para los trabajadores. Nosotros nunca hemos estado en contra de una reforma laboral y vuelvo y lo reitero. Yo creo que aquí la situación del país se puede resolver para los trabajadores colombianos es con el Estatuto del Trabajo que nació en la Constitución Política del año 1991 y que desafortunadamente 34 años después no ha habido en el Senado de la República, de todos los gobiernos que han habido, que se logre trabajar sobre esa política. El Código Sustantivo del Trabajo está vuelto un pañal, todo deshecho, una cobija de retazos. Entonces, que se actualice en algo real para el futuro, porque es que el futuro que se avecina para los jóvenes de este país, para la clase trabajadora de este país, con todo lo que se viene de tecnologías y todo, es más bien difícil. Entonces, creo que el país hay que prepararlo. Oiga, pero entonces usted menciona que si hay 3 aspectos fundamentales en esa reforma laboral, que son los que mencionó, pues el de los recargos nocturnos o acceso y festivos, entonces ese mini proyecto de Mini, ¿cierto? Mini se lo llama, de reforma laboral que propuso el Partido Liberal, ese realmente sería el que debió haber salvado al país de estas confrontaciones innecesarias, porque lo tienen en su esencia, esos 3 aspectos. Roger, yo lo he manifestado, no públicamente, así como de pronto estoy hablando ahora con ustedes, pero en mis reuniones con los sindicatos nuestros, filiales de la Federación de nuestra CGT, lo hemos dicho. Aquí el gran problema ha sido que la Comisión Séptima, para mí, se equivocó al haber archivado la reforma laboral. Yo creo que ahí se debió haber debatido más, haberle dado un mayor estudio para no haber llegado al momento que estamos viviendo hoy, donde se está polarizando más el país, frente a que los trabajadores o frente a todos los demás ciudadanos, quienes piensan en el sí, quienes piensan en el no, quienes acompañan el gobierno, quienes no acompañan el gobierno, y creo que eso incide en polarizar y dividir más el país. Y vuelvo, insisto, aquí con la idea de que es que hay que retraerle nuevamente y bienvenido el recargo nocturno, el pago de los festivos dominicales y todos estos beneficios económicos que pueda traer para el trabajador la reforma serán bienvenidos. Nosotros nunca hemos dicho no, pero yo creo que eso es el fondo del debate. Si uno lo analiza detenidamente, a la gente nos llaman la atención y ¿quién no va a decir que se pone en contra de que le paguen el 100% de todo? Es como cuando uno presenta un pliego de peticiones a una empresa, uno quiere que la empresa le dé el 100% de lo que uno presenta. Bueno, uno sabe que allá se llega a negociar con un empleador que nombra una comisión para que vaya y discuta unas peticiones que hacen unos trabajadores a través de un sindicato y se sacan las mejores fórmulas que benefician a ambas partes, empresa y trabajadores. Entonces, no, y la reforma trae otros puntos más, son como 83 puntos aproximadamente. Sí. Pero yo sí digo que se debe de buscar, es un consenso real que no polarice el país. Así es. Oye, y ahora que mencionas el tema de la Comisión Séptima, que me recuerda la introducción que hice utilizando la expresión manoseo, es que yo puedo decir también opinión, es que lamentablemente fue muy irresponsable de parte de estos 8 senadores, no porque hayan hundido la reforma per se, sino por lo que, si son inteligentes, sabían que iba a generar. Eso es algo muy delicado. Debieron haber dejado pasar a discusión de todo el grueso
del Senado. Entonces, por un lado me parece, pues esto es un comentario y usted me lo comentará después si quiere, que me parece que fueron supremamente irresponsables. Y como los cartelearon, perdóname la expresión, no los debieron haber carteleado, la gente debe pensar en que los cartelean digo cartelean porque pusieron el cartel, a eso me refiero, aunque aquí se utiliza una expresión en Antioquia muy parecida, pues, y que tiene que ver como bandereado, ¿cierto? A los bandereados. Pero no, pusieron el cartel para que digan, estos son, pero no tanto porque hayan hundido la reforma per se, sino porque irresponsablemente generaron todo este zafarrancho innecesario. Lo otro es, voy a mostrar el artículo 53 para que nuestros internautas y televidentes lo recuerden y usted nos ayude con él. 53 de la Constitución Política de Colombia, que es el que expide el Estatuto del Trabajo, que tiene en cuenta los siguientes principios mínimos fundamentales. Y le hago mucho énfasis a la palabra principios, porque es que, así como suena, es la base, es el fundamento de, en este caso, hablando de la carta política, de lo que deben ser las relaciones de los diferentes actores, en este caso en torno a lo laboral. Igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Y aquí, para que ustedes lo entiendan, muchos lo entienden, otros no, es porque cuando hablamos de la informalidad o cuando hablamos de esas contrataciones, por ejemplo, por prestación de servicios, se violenta mucho ese principio, ¿sí? Que es el de la primacía de la realidad. A mí me contrata, lo decía Germán ayer, o antier, Oscar Mario Correa, que no está aquí con nosotros hoy, 3 meses por prestación de servicios y tiene que trabajar 2 gratis para que le hagan la contratación, en fin, y los ponen a trabajar, a cumplir horarios, a responder a un mando de un superior, y entonces no se respeta esa primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de la seguridad social, etcétera. Bueno, no va a leer más. Ya hasta donde leí ahí, es que hoy que estamos hablando de no respetar la Constitución Política de Colombia, de alguna manera aquí se ha venido irrespetando de manera flagrante ese artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Pues, Darío. 34 años lleva la Constitución Política y tú acabas de leer el artículo 53 y lo leímos todo y lo escuchamos. Y nunca se ha habido la posibilidad de que se abra una discusión transparente, cierta, real, donde se viva esa experiencia de que los trabajadores colombianos puedan tener tranquilidad jurídica, puedan tener tranquilidad en donde laboran, les puedan cumplir con los beneficios que se han adquirido con anterioridad, no recortándole los beneficios a los trabajadores y de pronto generando más ganancias para los empresarios. Es que se hace un fundamento claro para el desarrollo de un país. Yo sigo considerando, Roger, y todos los oyentes que están en estos momentos y los periodistas Germán y Javier que están ahí, que es que el Estatuto del Trabajo es el que realmente puede regular toda esta situación. Miremos, esta reforma lleva 2 años de discusión. Fue presentada en enero del 2023, por las centrales obreras. Supuestamente porque eso no se dio discusión, al menos en nuestra central obrera CGT, nunca se abrió una discusión de análisis, estudio para presentar esa propuesta de reforma laboral. Pero bueno, ya esa es la discusión que hay que seguir dando, cómo podemos mirar el bienestar de los trabajadores colombianos en las diferentes formas y modalidades de trabajo que nacieron en la Ley 50 del 90. Y vuelvo y reitero, que es que nosotros no nos podemos quedar atrás tampoco en el desarrollo de un país, en el desarrollo de las mismas personas. Es que los jóvenes de hoy ya no tienen las aspiraciones de nosotros, tienen otras aspiraciones diferentes.
Los jóvenes de hoy quieren ser emprendedores, tener sus empresas, trabajar desde la distancia, con más tranquilidad. Vuelvo y reitero, no estar encerrados en cuatro paredes, sino poder disfrutar de otro ambiente diferente. Roger, quiero decirte algo y a todos los oyentes y todo. Hoy el turismo en Colombia se mueve mucho a través de la gente que trabaja desde la distancia. Gente que se viene a otros países a conocer nuestro país y bienvenido todo ese mercado del turismo y todo, pero vienen a trabajar desde aquí a Colombia, como muchos colombianos salen a otros países a hacer unas vacaciones, digámoslo así entre comillas, y al mismo tiempo están trabajando. Muchos compañeros nuestros ya trabajan desde sus casas, pues tengo la experiencia de mi hija, trabaja desde la casa o trabaja desde otro sitio diferente. Todas estas tecnologías han dado la oportunidad de que toda la gente pueda ir cambiando el chip, digámoslo así, con el debido respeto para entrar a hacer otra situación. Las empresas grandes de este país se están actualizando en la tecnología y están desplazando la mano de obra al trabajo de las máquinas, de los equipos, de la tecnología. Prueba de ello, yo tuve una experiencia laboral en una empresa y cuando me retiré de la empresa ya estaban trabajando unos robots que desplazaban la mano de obra del ser humano. Eran 2 robots que empacaban el producto y el producto de esa empresa no lo tocaba nadie. Desde que salía del proceso de inicio hasta el final, que era la empacada en el carro, ese producto no lo tocaba nadie, sino el señor que arrumaba las cajas en un container. Vuelvo y reitero, nosotros tampoco nos podemos quedar encerrados en el mundo laboral de hace 50 años, sino que tenemos que ir avanzando porque los jóvenes están saliendo, están surgiendo. Usted mismo, Roger, en este medio periodístico, ahí lo tienes como experiencia. Ahí está. Tenemos que ir avanzando demasiado, entonces no nos podemos quedar estancados, pero tampoco es para que se ponga en un país, este país, la vaya a poner en el filo de un cañón, de un fusil, a decir que se resuelven los problemas ahí. No, hay que ser conscientes y cómo sacamos y desarrollamos nuestro país Colombia. No podemos vivir otra experiencia diferente a otras regiones, a otros países. Claro. Pronto vivieron muchos padres nuestros, abuelos, que fue una violencia tan dura. Yo creo que no más violencia en este país. Así es. Le iba a decir yo, Rubén Darío Gómez, para la muestra un botón así de inmenso. Nosotros hacemos en nuestro propio canal, este es un canal que es nuestro, el canal.co, hacemos, así como usted lo está viendo, el periodismo, bueno, hay que hacer cosas que son presenciales, obvio, pero generalmente, mire, digitalmente, usted allá, yo acá, a veces como tenía que rogar yo y sufrir para que nos encontráramos en el canal, usted que lo invité muchas veces al canal, allá presencial y Rubén Darío, ya llegó Rubén Darío, ya viene, ya es hora de arrancar. Bueno, mira, allá desde su lugar de trabajo y nosotros aquí en nuestro lugar de trabajo. Termino con lo siguiente, raro la hipocresía de nuestro país. Acabo de leer el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y se violenta. Pero hoy empezamos a hablar precisamente a propósito de la nueva magistrada de la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución Política de Colombia, que no se puede violentar la Constitución. Pues se estaba refiriendo, por ejemplo, a lo que va a hacer el presidente Gustavo Petro con la consulta popular convocada por decreto. Entonces, ahí se violenta y aquí ahí se violenta y mal, y aquí se violenta y no pasa nada. Javier, ¿qué iba a preguntar usted finalmente? Es que, Rubén Darío, me quedé viendo la pregunta de el pago por horas, porque de alguna manera eso facilitaría lo que usted ha estado diciendo aquí, el trabajo de lo que quieren hacer los jóvenes. No sé si lo ven así o cómo lo ven. Javier, yo siempre he sido un crítico acérrimo del pago por horas. Yo sé que hay jóvenes de hoy, miremos, los muchachos que hoy trabajan con lo rápido eso, ya ellos no quieren estar tampoco en una empresa. Entonces el pago por horas es como muy descalificador, porque eso no te da la oportunidad de poder tener una afiliación en la seguridad social segura, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con pensiones, lo que tiene que ver con cajas de compensación, la seguridad social por horas.
porque vos no puedes ir a una entidad de salud que vos vas a pagar por 1 hora o por 8 horas, no, allá tenés que pagar es un mes completo, la planilla única se paga es por meses, entonces ahí no se le estaría dando oportunidad a nadie de que pueda estar pagando una modalidad diferente. Entonces yo no estoy de acuerdo con el trabajo por horas. Soy muy respetuoso de los jóvenes que quieran hacer todo tipo de trabajo porque quieren tener 3, 4 trabajos como en los países externos, o sea, en Estados Unidos, en Europa y todo eso, donde la gente tiene 3, 4 trabajos en un mismo día para poderse conseguir su diario, su vida. Pero aquí en Colombia yo creo que todavía no estamos preparados ni para un salario integral, aunque ya se tiene, ni estamos preparados para ese tipo de trabajo por horas y por días. Yo, Javier, pues ahí sí soy muy respetuoso, creo que esa es la pregunta sí, que te estaba pidiendo, me disculpas, pero yo soy crítico del trabajo por horas. Muy bien. Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT Antioquia. Una última pregunta, Rubén Darío, que me ha llamado la atención. Yo lo escucho a usted y le siento coherencia, no posiciones radicales, sino como pensando en realidades. Pero hay entre la CUT y la CGT, por ejemplo, por mencionar estas dos grandes centrales obreras de defensa de los derechos, hay una diferencia política, filosófica, de principios definido. Una podría decirse que una tiene una tendencia más como hacia la derecha y otra un poquitico más a la izquierda. Pues perdón, tiene que ver como con percepciones de los comentarios que se oyen. Rubén Darío. Roger, lo más bueno es la escuela que yo tuve en mi vida al lado del compañero presidente Julio Roberto Gómez, que en paz descanse. Era el tipo que le enseñaba a uno a tener diálogo, concertación, respeto y siempre la altura que se debe tener frente a todos los temas, respetando las posiciones político-partidistas que tenga cada persona. Pueden haber compañeros que tienen un estilo diferente, son más radicales, digámoslo así, y les gusta tener una beligerancia y mostrar pues una cuestión más dura, más radical. Nosotros, al menos yo personalmente aprendí mucho de mi compañero y es eso, respetar a los demás para que me respeten a mí, entender a los demás para que me entiendan a mí, dejar mis posiciones lo más claras posibles para que quien las reciba sepa cómo dilucidarlas o sacarlas adelante. Y más cuando uno está en este campo sindical, porque es que yo no estoy solo y yo no puedo decirle a un empresario tiene que cumplirse lo que yo diga, no, venga, sentémonos, concertemos y todo quedará en calma y podemos estar beneficiados ambas partes. Entonces yo creo que las escuelas hay que hacerlas y con principios y valores. Qué maravilla, Rubén Darío, me encanta oír eso porque tiene mucho que ver con nuestro discurso diario a propósito del respeto, de la tolerancia, a propósito de principios y valores, a propósito de una política que debe ejercerse con altura, con responsabilidad, con argumentos, con razón, con coherencia y no con esas pasiones viscerales dañinas que tanto precisamente daño le hacen al país y a la misma política que queda absolutamente desprestigiada. Rubén Darío Gómez, presidente de la CGT, qué bueno que haya estado con nosotros, le agradecemos muchísimo. Lo volveremos a molestar porque este problemita, así es, un problemita continúa, que no debería ser problema, si se aplicara lo que estamos hablando aquí precisamente en el último comentario que hacemos. Esperemos que la próxima semana, que ya el Senado de la República tiene que entrar a tomar decisiones frente a la reforma laboral y próximamente la reforma pensional, la Corte. Ojalá, a beneficio de nuestro país, a beneficio de toda la ciudadanía y de los trabajadores colombianos, sea lo más positivo posible. Pero, hermano, muchas gracias. Un saludo a Javier y a usted, Roger, un saludo especial a todos los televidentes y muchas gracias, reitero muchas veces, muchas gracias por la invitación. No, señor, a usted gracias por aceptarlo y lo llamaremos entonces la semana entrante y también hablaremos con la CUT y también hablaremos obviamente con empresarios y con los senadores a favor y en contra. Esa es nuestra dinámica aquí en Clictasia, el poder de la información, la democracia y la información, formación para la democracia.